Lamento mucho disgustar con dos malas noticias. En primer lugar, hay que advertir que la inteligencia no se compra con dinero. Y en segundo lugar, hay que reconocer que la mayor parte de los seres humanos no son capaces de desarrollar ideas originales. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué se debe semejante irrupción? Y que no digamos hoy que vamos a hablar de una cuestión muy importante. Es evidente, sí vamos a hablar de una cuestión muy importante, pero insisto, hay que tener en cuenta esta realidad, estas dos malas noticias, que la inteligencia no se compra con dinero y que la mayor parte de las personas no son capaces de desarrollar ideas originales. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque periódicamente, y recientemente se ha señalado de nuevo, se advierte que las editoriales y grandes grupos comerciales de alguna manera tienen secuestrada la ciencia desde un punto de vista económico o financiero. Me refiero a algunas publicaciones que se han difundido recientemente y quiero subrayar a una de ellas en particular porque resulta especialmente reveladora, resulta especialmente importante y hay que tenerla en cuenta. El titular dice: el mejor negocio del mundo, las editoriales científicas disparan los precios y multiplican su facturación. Es una información importante, firmada por Daniel Sánchez Caballero y por Yuli Jara, que me parece muy importante y que creo que debe tenerse en cuenta. Es una información periodística importante donde se consulta la valoración, la interpretación de diferentes personas directamente implicadas en estas cuestiones, básicamente como sufridores de estas consecuencias, y resulta importante tener en cuenta todo esto. Pero no olvidemos las dos malas noticias que he puesto de manifiesto desde el principio. Es decir, el dinero no resuelve todos los problemas, el dinero no permite comprar una inteligencia de la que se carece y, por otro lado, tampoco permite que las personas que no son originales puedan poner en circulación, pagando un dinero, ideas que, por el hecho de estar financiadas por quien sea, no son tampoco ideas originales. Entonces aquí hay muchas cuestiones que plantear. Se pregunta en esta información si el mejor negocio del mundo es el que ejercen determinadas editoriales científicas por la temática que supuestamente publican, al disparar los precios y para publicar un artículo científico cobran a sus autores. Es decir, que publicarían los ricos, por así decir, publicarían los científicos ricos, pero no los científicos pobres. Pero la cuestión es que estas editoriales no obligan a nadie, ni a publicar ni a pagar. En este sentido, se parecen a la Celestina. La Celestina decía, en la obra de Fernando de Rojas, que no obligaba a nadie a ir a su casa, que ella no buscaba a quienes iban a su casa, que quienes iban a su casa lo hacían libre y voluntariamente. Bien, lo mismo ocurre aquí. Claro que, digamos, el científico, si quiere que sus ideas científicas se conozcan, tiene que publicarlas en aquellos lugares, en aquellos escenarios donde esas ideas científicas se promuevan, se difundan y se conozcan. Naturalmente, un científico no puede publicar sus descubrimientos científicos pues en la plaza de abastos de su pueblo, porque supuestamente allí no van a acudir otros científicos. Bien, de acuerdo, pero hay una cosa que se llama Internet, donde supuestamente está todo el mundo, ¿no? Hay una cosa que se llama redes sociales, donde supuestamente está todo el mundo. Hay una cosa que se llama la pantalla del mundo global. Entonces, vamos a hacer aquí una serie de reflexiones que pueden invitarnos a interpretar este problema de forma sustancialmente diferente. Se advierte en esta noticia: 6 de los principales grupos editoriales han incrementado el precio medio por publicar artículos un 26,6% en los últimos 4 años, es decir, un cuarto de tanto por ciento en los últimos 4 años, y han alcanzado una facturación solo por este concepto de más de 2.500 millones de euros en el mismo periodo, un 250% más. Claro, es una cantidad de dinero impresionante. ¿De dónde procede este dinero para subvencionar esta ciencia? Y, por otro lado, ¿por qué los científicos aceptan esta situación? ¿Por qué los científicos aceptan pagar por publicar sus ideas originales? Cabe suponer que si las ideas fueran realmente originales y valiosas, ¿habría que pagar por publicarlas? Pregunto.
si la necesidad de publicar no se exigiera de forma tan obsesiva y dogmática por las agencias nacionales, internacionales y casi diríamos extraterrestres de evaluación, ¿los científicos incurrirían en esta situación o tendrían más libertad para difundir sus originales investigaciones? Claro, esta es una pregunta que habría que plantearse en términos más amplios. Dice esta información: en los últimos 5 años el precio de publicar investigaciones se ha disparado y con él los beneficios de las editoriales científicas. Pero bueno, ¿aquí qué criticamos? ¿Que determinadas editoriales se beneficien por estos hechos? ¿Que haya que pagar por publicar una investigación científica original? ¿O que el científico esté obligado por las agencias de evaluación a publicar constantemente trabajos? Porque claro, aquí parece que hemos reemplazado el laboratorio científico por la imprenta o la editorial que publica la revista. Claro, conviene no perder de vista que el científico trabaja en el laboratorio, no en la publicación. Entonces, claro, se da la circunstancia de que hay personas que publican cientos de artículos anuales y, claro, supuestamente, cuando elaboran esa investigación para publicarlos. Claro, es una situación científicamente muy paradójica. Y por otro lado, ¿quién lee toda esa publicación? ¿Quién lee toda esa suma de publicaciones? Porque lo más probable es que no los lea nadie. A partir de este momento yo voy a limitar mi interpretación al ámbito de las humanidades, al ámbito de las letras, que es en el que me muevo. Yo no puedo juzgar del mismo modo la difusión que puede tener o que puede exigir un artículo científico en el ámbito de tecnologías como pueda ser pues simplemente la medicina, la termodinámica o la energía eólica. Quiero decir, yo en esos terrenos no me muevo y por tanto no puedo hablar de ellos con la misma solvencia que sí puedo hablar de las publicaciones que se desarrollan en revistas supuestamente punteras u originales en el ámbito del cervantismo, de la investigación literaria, académica, del hispanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en este marco me voy a mover. Dice la información, entre 2019 y 2023, el coste medio de las publicaciones ha pasado de 2.356 euros a 2.983 euros en 6 de los principales grupos del mundo, y cita cuáles son esos grupos, según un estudio elaborado por varios investigadores de una determinada institución, que es un laboratorio interdisciplinar con sede en una determinada universidad de un determinado país, es decir, una institución de este tipo que hace la investigación. Bien, claro, todo esto apunta a que estas grandes instituciones editoriales, estas grandes empresas, estos grandes amigos del comercio, esta República Internacional del Dinero, como diría Paolo Prodi, actualmente está gestionando en una perífrasis de aspecto durativo, no en un presente continuo, está gestionando ahora mismo, mientras nosotros hablamos aquí, está gestionando todo el dinero que de alguna manera permite hacer público una determinada investigación científica, es decir, lo controla, en una palabra. Claro, los propios autores de esta información dicen, el Estado paga y los científicos investigan. Bueno, el Estado paga seguro, porque las instituciones privadas generan dinero para pagar la investigación. No lo sé, habría que ver. ¿Los científicos investigan? Teóricamente vamos a admitir esto. Yo conozco muchos científicos y sé lo que investigan, ¿eh? Entonces, estas dos implicaturas vamos a aceptar la primera y la segunda en teoría. La primera en la práctica, la segunda en teoría. Pero, y aquí viene una adversativa decisiva, pero las revistas gestionan esa información. No es que gestionen esa información, es que gestionan su realización pública, es decir, es que gestionan su hechura, en definitiva. Es que de nada sirve una investigación científica si no se publica, pero parece ser que de nada sirve una investigación científica si se publica en Internet. Ustedes imagínense que elaboran una investigación científica de primera línea, equivalente a lo que en su momento sería el descubrimiento de la penicilina, y la publican en Internet. La publican en una plataforma de Internet, en una página web de Internet. ¿Eso no vale? O sea, solo vale si se ha pagado previamente una cantidad extraordinaria de dólares o de euros para que una revista académica lo publique. O sea, si se publica en Internet, en bruto, en crudo, no tiene valor, pero si se publica en una revista científica, sí. Hombre,
Eso es como si le robamos una exclusiva a una revista del corazón y en lugar de publicarla una famosa revista del corazón, esa exclusiva, la publica un particular cualquiera en Internet. Es decir, ustedes imagínense que Gabriel García Márquez vive todavía y escribe una novela. Esa novela la va a publicar una gran editorial y hay mucho dinero por el medio, pero imagínense ustedes que hackean el ordenador de Gabriel García Márquez, le roban la novela y la publican ustedes en una página web cualquiera, pirata o no pirata, del tipo que sea. Bien, naturalmente no han pagado nada por publicar eso y seguramente entre las personas interesadas esa página web tendrá unas visitas insólitas y extraordinarias. Sin embargo, parece que si robáramos, entre comillas, o teóricamente o en la práctica, si robáramos hipotéticamente, me refiero, una investigación científica a un grupo de investigadores y la publicáramos en cualquier página de Internet, supuestamente pasaría desapercibida. Claro, aquí hay muchas ironías. Resulta que vale más la literatura que una investigación científica. Contra el cáncer, por ejemplo. Si una investigación científica es suficientemente original y potente, no se puede publicar de manera gratuita en una página web cualquiera. Tiene que hacerse necesariamente a través de revistas científicas que podrán consultarse o no, incluso podrán conocerse o no. Claro, esto es realmente muy relativo. Las revistas gestionan esa información. Las revistas es que gestionan sobre todo el poder de hacerla pública o no. Ya no solo gestionar la información. Y entonces se preguntan, ¿de quién es la ciencia? No, la pregunta es, ¿de quién es el dinero? ¿De quién es el dinero y de quién es la obligación de someterse a esa situación de publicar en revistas científicas limitadas con frecuencia a una docena o una media docena? Esa es, digamos, la encerrona a la que se ve obligado a estar el investigador, sobre todo el investigador en carreras tecnológicas, porque en el ámbito de las humanidades, insisto, cualquier tipo de investigación se puede realizar a veces a título personal. Con frecuencia cuando alguien solicita proyectos de investigación a comunidades académicas, a instituciones ministeriales, a agencias de evaluación, etcétera, etcétera, suele decir siempre lo siguiente, ¿no? Es decir, plantea un cronograma, se propone unos objetivos, presenta unos antecedentes y, en definitiva, lo que dice que va a hacer es lo único que puede hacer, es decir, una página web para presentar sus resultados, y para ello pide un montón de dinero, como si esa página web no se pudiera hacer gratuitamente en muchísimos aspectos, y no me vale decir que se requieren programas informáticos especialmente complejos y delicados, eso lo requieren todas. Se puede, evidentemente, hacer una publicación y dicen vamos a organizar un congreso y vamos a publicar una serie de libros sobre este tema, y entonces se encarece enormemente. Miren, hoy día para hacer una investigación en el ámbito de las humanidades basta simplemente tener un ordenador, ¿no? Y tener voluntad de hacer una investigación y de publicarla con los medios disponibles que hay, sin mayores límites y sin necesidad de pagar cantidades desorbitantes para que se haga público a través de editoriales supuestamente muy famosas y muy prestigiosas, que en definitiva conducen a los mismos resultados, a poner en una pantalla de ordenador lo que el investigador ha hecho. Si hoy vivimos en una época que proporciona libertades que hace incluso 20 años no se tenían, es la posibilidad de acceder directamente a un posible destinatario que se sitúa en cualquier parte del mundo simplemente atravesando una pantalla de ordenador. Es decir, no es necesario de ninguna manera pagar tal cantidad de dinero para publicar una investigación que una vez pagado ese dinero, esa investigación va a estar en el mismo sitio que estaría si nosotros lo hubiéramos hecho directamente a través de una pantalla de Internet. Y me dirán, no es lo mismo, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es un pago desorbitado por llegar al mismo sitio. Digo que no puedo considerar que esto sea exigido del mismo modo en una investigación sobre medicina que en una investigación sobre filología, sobre teoría de la literatura o literatura comparada. Hablo sobre todo del ámbito de las humanidades, pero desde luego en el ámbito de las humanidades no es necesario disponer de grandes cantidades de dinero para organizar un congreso que hoy es internacional y global y extraterrestre, que se puede organizar telemáticamente a través de una pantalla de ordenador y de conexiones telemáticas y por medios audiovisuales perfectamente accesibles. No es necesario disponer de grandes recursos económicos simplemente para publicar un libro que se puede formatear digitalmente y publicar en Internet en acceso abierto para todo el mundo, y no es necesario disponer de grandes recursos económicos para montar una página web donde se hagan públicos esos resultados.
Por lo tanto, claro, me dirán ustedes, bueno, entonces usted lo que plantea es que se supriman las subvenciones a los proyectos de investigación que se desarrollan en el ámbito de las humanidades. Pues no me lo pregunten dos veces, porque tengo muy clara la respuesta. Y además predico con el ejemplo. Yo he escrito un libro, La crítica de la razón literaria, en 20 tomos, y no he necesitado ningún tipo de proyecto de investigación de ningún ministerio, de ninguna agencia nacional, internacional o extraterrestre de evaluación, y los resultados están públicamente disponibles en Internet para cualquiera que los quiera consultar. Así que predico con el ejemplo, predico con el ejemplo. No he necesitado pagar cantidades desorbitantes a ninguna editorial, que naturalmente no me los habría admitido, porque además es un libro escrito en España, no en Nueva York, no es lo mismo que si estuviéramos en una universidad pues, de Estados Unidos o de Alemania o de Inglaterra, donde precisamente pues, por escribir en inglés apareciéramos citados, como dice fulano, como dice mengano, como dice zutano, fulano, mengano y zutano, ¿no? Son estos tres siempre los que dicen algo, en inglés naturalmente, pues se les cita. Es decir, miren, si ustedes quieren desarrollar una labor investigadora, y hablo del ámbito de las letras, no me meto, insisto, en el ámbito de la medicina, la termodinámica, la física cuántica o la química organometálica, eso son otras cuestiones. Pero para el ámbito de las humanidades, ustedes lo único que necesitan es una biblioteca, un ordenador y capacidad de ser original, porque para repetir lo mismo que han dicho otros antes, para eso vale más que citen a los filósofos anglosajones, y acaban antes. Entonces, claro, esta información, en definitiva, que dicen que gestionan las editoriales gestionan la ciencia y el dinero porque se les entrega, se les da el dinero para que la publiquen y se les entrega la ciencia para que la gestionen. Claro, a mí me resulta muy dudoso. Cuando alguien tiene que pagar por difundir algo es porque lo que difunde es muy poco original. Es porque lo que difunde vale lo que vale el dinero que aporta. Porque en sí mismo lo que difunde no vale nada. Claro, estas son investigaciones que tienen valor de cambio, pero no valor de uso, podríamos decir. Porque si lo que usted hace tiene mucho valor, dígame usted por qué tiene que pagar dinero para que se le haga público. Porque esto es una paradoja que a mí me resulta muy difícil de comprender. Pues se lo tendrían que quitar de las manos, ¿no? Entonces, vale más una exclusiva de la prensa del corazón o de la vagina, como decía Camilo José Cela, que una investigación oncológica de principal relevancia. Me pierdo en este terreno, porque verdaderamente los resultados que en este sentido me ofrece la realidad me resultan irónicos, paradójicos y con frecuencia inasumibles. Porque que alguien tenga que pagar cantidades desorbitadas de dinero para hacer pública una investigación que en sí misma tiene un gran valor, me resulta sorprendentemente paradójico, ¿no? Claro, la responsabilidad de todo esto, en última instancia, la tienen, a mi juicio, las agencias de evaluación, porque exigen constantemente a los investigadores llevar a cabo una serie de publicaciones que son materialmente imposibles desde el punto de vista de una buena capacidad de gestión investigadora. No se puede estar día tras día desarrollando ideas originales, porque es imposible. Lo he dicho desde el primer momento. El dinero no compra la inteligencia que no se tiene. El dinero no compra ideas originales que realmente no son originales. Claro, es decir, la mayor parte de los seres humanos no son originales y no tienen ideas originales, lo único que hacen es repetir. Entonces, claro, si pagando tal cantidad de dinero la gente se cree original, esto no es un problema científico, es un problema de narcisismo. Esto es otra cuestión. Es realmente otra cuestión. Hablar de índices de impacto, cuando en realidad esto es muy fácil. Se juntan 24 personas, deciden citarse las 24 mutuamente y ya multiplican unos índices de impacto impresionantes. O sea que esto es muy fácil de gestionar. Claro, quien hizo la ley hizo la trampa, pero insisto que el problema de todo esto está en las exigencias que las agencias nacionales de evaluación disponen para incrementar exponencialmente, industrialmente, diríamos, las publicaciones. Se incrementa la cantidad, pero no la calidad. Entonces, claro, si atendemos a la información que proporciona este artículo periodístico, pues vemos que resulta muy útil tenerla en cuenta, porque nos informa sobre la realidad de lo que hay. Dicen estos autores, la subida media es del 26%, que aplicada a millones de artículos a lo largo de los años se traduce en que la facturación de esos mismos grupos editoriales en ese plazo se ha multiplicado por 2,5 solo por este concepto. Claro, es un gran negocio.
indudablemente. Es un gran negocio, pero ¿este negocio repercute realmente en la difusión de la ciencia? O sea, ¿hay tantas ideas originales cada minuto? No, no las hay. Eso es como si Cervantes escribiera un Quijote cada 24 horas. Eso es rotundamente imposible. Y se advierte, las editoriales analizadas por esta institución determinada, que yo no voy a nombrar, ingresaron algo menos de 1.000 millones de dólares en 2019 por estos artículos, a cifra que en 2023 escaló hasta romper la barrera de los 2.500 millones de dólares. Esto supone una subida superior al 250% en apenas 5 años. En apenas 5 años. Esto es una auténtica barbaridad, financieramente, pero es una auténtica barbaridad. Claro, a partir de aquí hay interpretaciones de todo tipo, que si se esconden notables diferencias entre los precios de cada editorial, unos intérpretes de este hecho lamentan la falta de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, los datos que aporta esta información son muy reveladores, naturalmente, suponemos que objetivos desde el punto de vista de las instituciones que como fuentes los han emitido y los han hecho públicos. El informe lo único que hace es difundirlo, publicarlo, en definitiva. Y se dice que es un sector difícil de entender. Claro, es un sector difícil de entender por las razones que aducimos aquí. Es decir, pero vamos a ver, pero si ustedes tienen ideas originales, tienen que pagar por publicar esas ideas originales. Pero vamos a ver, si resulta que en cualquier red social se hace viral un individuo haciendo apuestas por una carrera de caracoles, a ver quién es el caracol que gana la carrera, o otros individuos que se pasan horas oyendo crecer la hierba y aparecen ahí en vídeo oyendo crecer la hierba, resulta que eso es más viral que una información científica de primera mano que permite a lo mejor la curación de un cáncer o que puede contribuir decisivamente a la superación de un problema oncológico. Bueno, pues ya me dirán qué tipo de mundo tenemos, pues el que tenemos, es así. Pero es un sector difícil de entender. Y aquí cito a una persona, y la cito por su nombre, Ramón Feenstra, que hace observaciones que a mí me parecen de suma importancia. Es decir, a mi juicio, esto requiere una atención innegable. Dice este señor: para el ciudadano medio ajeno a este sector, el funcionamiento del mundo editorial científico puede ser difícil de entender. Admite Ramón Feenstra, profesor de una universidad, investigador en temas de acceso abierto y que fue editor de una revista durante 12 años. A los propios investigadores les cuesta a veces comprender cómo se ha llegado a este punto. Desde luego, desde luego. Y cito sus palabras: es paradójico que en la era actual de la comunicación, con más posibilidades que nunca para distribuir los artículos con facilidad, el control que ejercen las editoriales, las grandes editoriales, sea tan amplio. Claro, esto es realmente difícil de entender, es la idea que trato de subrayar. Es decir, ¿cómo es posible que en una época en la que todo particular tiene un acceso a Internet, a lo público, como no se ha tenido en toda la historia de la humanidad, este control de la ciencia siga en manos de grandes editoriales y siga de esta manera tan exigente, capitalistamente hablando, en manos de las grandes editoriales? Y él lo describe con una gran claridad. El proceso es más o menos así. Los estados financian normalmente, los científicos plasman el fruto de las investigaciones pagadas con fondos públicos en forma de artículos que envían a revistas científicas para su publicación. Estas revistas reciben los textos y se los pasan a otros científicos que revisan la calidad de esos papers de manera gratuita. Esa es otra. Es decir, con frecuencia, todos nosotros con frecuencia recibimos correos electrónicos en los que se nos dice debido a su gran calidad y reconocimiento en el mundo académico, nos complace mucho enviarle este artículo para que usted lo evalúe. Y digo, que lo evalúe perico el de los palotes, macho. Yo no evalúo nada. En primer lugar, porque no me pagáis por la evaluación. En segundo lugar, porque no me creo nada relacionado con las evaluaciones. Y en tercer lugar, porque además, en el comité científico de la revista tenéis a una serie de individuos que no han evaluado nunca nada y resulta que mandáis a evaluar esos artículos a otros individuos a los que no ponéis en el comité científico de la revista. Es una cosa muy común, muy frecuente esta. Primero,
Yo no quiero estar en el comité científico de ninguna revista, porque no me creo nada, ni del honor, ni del reconocimiento, ni del prestigio, ni de estar en un comité científico, ni de editar una revista. He editado durante muchos años colecciones de filología hispánica en diferentes editoriales y he formado parte de muchos comités y sé cómo funcionan. Por lo tanto, no me creo nada relacionado con el prestigio, para nada. En absoluto, me parece simplemente un ejercicio de narcisismo individual y colectivo. Con su pan se lo coma cualquiera de ellos, yo no lo necesito. Luego, prosigo la cita, evalúan y corrigen, piden cambios. Cada uno puede evaluar y corregir y pedir el cambio que quiera, en definitiva. Eso es como si le dicen a Chopin que cambie la armadura tonal de un nocturno y lo pase de la menor a re menor, por ejemplo, da lo mismo. Todo por amor a la ciencia, sí, por amor a la ciencia y por satisfacción del narcisismo y por muchas otras cosas, y por amor al dinero de algunos. Cuando el artículo ya está pulido y es válido, el autor tiene una decisión que tomar. ¿Quiere pagar unos miles de euros a la revista para que ésta lo publique de forma abierta, más visibilidad, más lecturas, más citas, más éxito en definitiva? ¿O prefiere no gastar dinero en eso y que quede bajo suscripción disponible, por tanto, para menos gente? Claro, solventada la dicotomía, la revista le da formato al texto, lo aloja en su servidor y lo publica. Recapitulando, dice este señor, muy sabiamente, Ramón Fenstra. Los estados financian, los científicos investigan, otros científicos validan su trabajo, las revistas cobran, indexan, archivan, publican y difunden. Pero yo me pregunto, ¿hay alguien que lea esto? Bueno, pues siempre habrá alguien que lo lea, evidentemente. Pero este es un sistema en el que personalmente yo no creo y evito participar. Claro, ¿cuál es la solución? Miren, la solución la tiene cada uno que afrontar, pero la solución inevitable en la que estamos es hacer dos currículum vitae. Uno para la administración y para las agencias de evaluación y otro para la ciencia. Eso fue lo que tengo que confesar que yo hice a lo largo de mi vida. Yo escribí un libro para interpretar la literatura, que fue la crítica de la razón literaria, y después desarrollé un currículum para sostenerme ante la administración y ante las exigencias de las agencias de evaluación. Pero la crítica de la razón literaria la escribí no porque mi currículum fuera importante, sino porque para mí era importante la literatura. Porque si fuera a limitar solamente mi carrera profesional a la crítica de la razón literaria, yo no tendría ni un solo sexenio, ni uno solo. Y por el momento tengo todos los que corresponden a los tramos de edad de mi trayectoria profesional, evidentemente. Entonces, claro, aquí hay que dar al César lo que exige el César y a Dios lo que exige Dios. Pero claro, es que no podemos decir, si yo escribo para interpretar la literatura, académicamente es que no habría superado ninguna exigencia de ningún tipo de oposición. Pero es que uno tiene que llevar una doble vida en coordinación y en simultaneidad. Es decir, tiene que atender a las exigencias de la literatura en el campo en el que yo me ocupo y tiene que atender a las exigencias de las administraciones públicas curricularmente hablando y a las exigencias de las agencias de evaluación. Pero es que lo que piden las agencias de evaluación no se corresponde con la realidad de lo que exige la ciencia. Es que la ciencia no cabe en el formato de lo que exigen las agencias de evaluación. No cabe para nada. Otra cosa es que quepa la actividad laboral de mucha gente que, al no ser capaz de desarrollar ideas originales, tiene que pagar por publicar lo que escribe. Pero claro, eso es muy crudo de asumir, amigo. Eso ya es una cuestión que depende de cada uno. O haces un currículum para la ciencia, o haces un currículum para la administración pública. O haces las dos cosas, que es lo que conviene hacer. Pero claro, haces las dos cosas si puedes. Proseguimos. Muchos científicos necesitan publicar para progresar en sus carreras. Se dice, muchos no, todos. Pero claro, no podemos olvidar que nuestro laboratorio, en el caso de letras, es la biblioteca, es la filología, no la empresa que publica los resultados de lo que hacemos. También hay muchas páginas en internet donde gratuitamente uno puede publicar libros enteros. ¿Y cuánta gente firma un contrato editorial, publica el libro y al día siguiente, quebrantando lo firmado en el contrato editorial, publica su libro entero en una página web de forma abierta? Pero claro, eso es incompatible. Es decir, si haces eso, no publiques en una editorial. Pero claro, publican en una editorial porque les interesa el ISBN. ¿No? Y después, al no fiarse de que la editorial pueda promocionar bien su libro porque la editorial lo comercializa, deciden puentear
lo firmado con una editorial y publicar su libro de forma abierta. Claro, esto puede dar lugar a sanciones, a violaciones de derechos. Los centros de reproducción de propiedad intelectual se ven envueltos en terribles conflictos con los propios autores que acuden a veces a esos propios centros en defensa de sus propios derechos de propiedad intelectual, y es un enorme conflicto. Por no hablar ya de la piratería informática de determinados repositorios que en países que dicen combatir la piratería informática, estos propios repositorios están alojados, pero ya esto es un conflicto que rebasa completamente la jurisdicción de todos estos asuntos. Pero también es cierto que aquí hay de nuevo, en la historia del comercio, un pulso entre los amigos del comercio, o como dice Paolo Prodi, la República Internacional del Comercio, con el poder de los estados. ¿Por qué los estados no se hacen cargo de asegurar al científico una publicación abierta de sus resultados sin necesidad de que el científico tenga que pagar a instituciones extraestatales y privadas para hacer esta difusión? ¿Por qué los estados no tienen un repertorio abierto de las investigaciones científicas que estos investigadores, que estos científicos en los diferentes campos desarrollan, para que estos señores científicos y señoras científicas, como se dice ahora y como es lógico que así sea en este punto, ¿verdad?, no puedan hacer públicas sus investigaciones sin verse hipotecados, sin verse sujetos a este dominio, a este pulso de mediador, intermediador y gestor, que con frecuencia se trata además de editoriales extranjeras fuera del ámbito del hispanismo? ¿Por qué no lo hace el Estado? Pues porque es un Estado débil, porque vivimos en una época en la que este pulso entre la República Internacional del Comercio, término de Paolo Prodi, o los amigos del comercio, término más mío, pues vencen al Estado en este tipo de pulsos. Es que el comercio es más fuerte que el Estado, el mercado es más fuerte hoy que el Estado. Hasta tal punto lo es que probablemente en la segunda mitad del siglo XXI el Estado será simplemente una figura teórica de referencia, porque, insisto, el derecho mercantil se habrá comido por entero al derecho civil. Piensen que en el mundo romano no había derecho mercantil. Bien, pues en el mundo hacia el que vamos no habrá derecho civil. Porque si entonces en el mundo romano el derecho civil se tenía comido al derecho mercantil, en el mundo hacia el que vamos, y en el que la mayor parte de ustedes que hoy me ven, que son mucho más jóvenes que yo, morirán, será un mundo en el que los derechos civiles sean igual a cero, porque los derechos mercantiles sean absolutos. Eso es el mundo de los amigos del comercio, eso es el mundo de la República Internacional del Comercio. Y me dirán, ¿y esto es bueno o malo? Y yo qué sé, ¿era bueno que en el derecho romano no hubiera derecho mercantil? Pues para unos era bueno y para otros era malo. ¿Será malo que en el futuro no haya derecho civil? Pues para unos era malo y para otros era bueno. Es que no compete a mí dirimir estas cuestiones morales, yo no soy Dios, ni tengo ningún interés en serlo. Yo les interpreto lo que hay con ojos diferentes a como los demás se los cuentan o como los demás lo ven, para que ustedes lo vean de una manera distinta y luego tomen la decisión que quieran. Eso no es... Yo no soy el dueño del mundo, yo simplemente soy un usuario del mundo. Claro, aquí se menciona, y cito a dos personas, porque me parece muy importante su contribución. Los señores Emilio Delgado López Cózar y el profesor, el señor Alberto Martín Martín. En la revista Mediterránea de Comunicación publican lo siguiente, y cito, me parece muy importante esto que dicen: el paso del modelo de pago por suscripción, pagar por leer, al modelo de pago por publicación, pagar por publicar en abierto, no solo consagra el negocio como único fin de la actividad editorial, sino que lo propicia sistemáticamente, generando una dinámica que conduce indefectiblemente a ello. Y tienen razón. Sigo la cita. En este nuevo modelo económico-financiero, el objetivo preferente de las empresas de la edición científica se convierte en publicar más, porque cuantos más artículos publiquen, más cobran y por ende más ingresos obtienen. Los beneficios de las editoriales pasan a depender de su volumen productivo y no de su sagacidad y tino selectivo. Y es así, indudablemente es así. Pero todo esto es así porque, a mi juicio, la culpa de todo la tienen las agencias de evaluación, que obligan imperativamente al científico a publicar constantemente y a tener ideas originales. Le obligan a tener más ideas originales de las que este científico puede desarrollar a lo largo de una vida. Los científicos no son ejecutivos de la tecnología científica de la que se ocupan,
Son personas que deben decir algo cuando tienen algo original que decir, después de haber estudiado muchos años y mucho tiempo ese algo, ¿no? La ciencia no obtiene resultados inmediatos. Del mismo modo que nadie puede interpretar en cuestión de horas la octava sinfonía de Gustav Mahler, sino que solo puede interpretarla después de muchísimos años de estudio y de mucho tiempo de preparación específica. Entonces, suponer que se puede hacer ciencia y que pueden tener ideas originales y hacerlas públicas simplemente porque se tiene dinero para ello es un auténtico error. Es un flaco favor a la ciencia y a la actividad científica, y es además crear una idea absolutamente equivocada de lo que es la investigación académica y de lo que es la investigación científica. Pero si eso es lo que se pretende, pues hágase, pero no se hará con mi nombre, desde luego, eso sí que lo tengo muy claro. E insisto que predico con el ejemplo. Mi obra, Crítica de la razón literaria, no debe nada a ninguna editorial, ni debe nada a ninguna agencia de evaluación, ni debe nada a ningún ministerio ni a ningún proyecto, porque la hice yo exclusivamente, sin más recursos que una biblioteca, un ordenador y más de 20 años de trabajo. Fue suficiente, no necesité más.